Y continuamos con la programación de este magnífico evento. Y queremos agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y esperamos que estén pasando una experiencia única en cada uno de esos escenarios. Queremos contarles que el día de hoy tendremos una serie de charlas muy interesantes que giran en torno al mundo de la comunicación. Además, en estos momentos se va a llevar a cabo un conversatorio que tiene como nombre Crónicas desde Tierras de Nadie. Exacto. En este tendremos la oportunidad de escuchar a unos personajes excepcionales, quienes nos estarán ampliando nuestros conocimientos sobre el periodismo de investigación en zonas de alta tensión y nos estarán mostrando cómo trabajar en darle voz a estas personas que viven en tierras de nadie. Y muy seguramente este conversatorio nos va a permitir tener una perspectiva única y valiosa de lo que es la labor periodística en zonas de conflicto. Además, será esa ventana para la nueva generación de periodistas que busquen esas nuevas formas de narrar historias que no se han contado. Pero ahora hablemos de nuestros invitados, iniciando por Cristian Valencia. Él es un periodista y escritor quien ha sido reconocido porque sus historias nacen en los territorios más alejados de Colombia y también por haber sido el ganador en el 2016 del Premio al Periodismo Simón Bolívar por su columna Postales de la Guajira, la cual fue publicada en el periódico El Tiempo. Por otro lado, tenemos a la reportera Tatiana Escárraga. Ella es investigadora y editora, que se ha movido por varios géneros periodísticos como la entrevista, el perfil, la crónica y el reportaje. Ella actualmente se ha movido por muchas plataformas como la Liga contra el Silencio y gracias a ello le ha permitido ganar varios premios como el Simón Bolívar y un CPB. Y nuestra última invitada, pero no menos importante, nuestra moderadora Laila Auchihab. Ella es la cofundadora y editora general de Vorágine. Este es un medio digital quien se ha enfocado en el periodismo investigativo de largo aliento. Ella también ha sido reconocida por los cubrimientos de temas sobre la vulneración de derechos humanos en Colombia y corrupción. También ha compartido todo su conocimiento en las aulas de clase como docente y tallerista en la formación de nuevos periodistas en Colombia. Debo admitir que estos tres invitados y la charla que tendremos dentro de pocos minutos me emociona mucho y queremos que cada uno de ustedes hagan parte de este espacio que es de mucha importancia para la comunidad periodística. Nos vemos en la charla. Los participantes en este conversatorio evocarán desde su experiencia ejemplos que sirvan como pretexto para hablar de cómo se hacen crónicas desde una mirada descentralizada, que se aleja del privilegio de los centros, de Bogotá particularmente, y se acerca a aquellos territorios poco vistos, a veces invisibilizados en el periodismo narrativo. ¿Qué desafíos entraña esto para los periodistas, los narradores, las audiencias? Laila Auchihab, politóloga con maestría en periodismo, será la encargada de dinamizar este diálogo. Para conocerla más, les cuento que trabajó durante más de 10 años en la casa editorial El Tiempo, fue reportera de los periódicos La Nación en Argentina y Expreso en Guayaquil y periodista de CNN en español. Dirigió el programa de crónicas y reportajes Somos Región de Canal 13. Ha recibido diversas menciones y premios. Es cofundadora y editora general del portal Vorágine, un medio digital dedicado al periodismo de investigación, y hoy es docente de nuestro programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Y hablarán con Laila, Cristian Valencia, escritor y periodista, reconocido por sus historias sobre los territorios más alejados de Colombia, que lo han hecho merecedor del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de opinión y análisis por su columna Postales de la Guajira, publicada en el periódico El Tiempo.
Ha publicado crónicas, novelas y su último libro, El Quijote anda en burro, y otras crónicas que se publicó este año. Y que ahí tiene Laila. Y Tatiana Escárraga, quien es reportera, investigadora y editora, ha trabajado en diarios como El Heraldo, El País de España, la edición en español de Vanity Fair, el diario 20 Minutos y El Tiempo. Su trabajo la ha llevado a ganar 3 veces el Premio Simón Bolívar y un CPB, además de otros reconocimientos. Actualmente cubre temas de conflicto y derechos humanos y colabora con plataformas como la Liga contra el Silencio, la revista Bocas y la agencia Fact Story de AFP. Bienvenidos, buena charla. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Pues buenas tardes, ¿me escuchan bien por allá al fondo? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Laila Bouchihab, como lo acaba de decir Sandra. Gracias por estar acá en un sábado difícil, tumultuoso, rodeados de un montón de ruido de personajes importantísimos aquí al lado. Y pues en medio de toda esa coyuntura, qué bueno que estén acá para escuchar hoy a 2 tremendos cronistas y narradores. La charla que nos convoca hoy, organizada por la Universidad Externado de Colombia, se llama Crónicas desde tierras de nadie y está pensada precisamente para hablar de esas historias que se hacen desde y sobre territorios olvidados. Y me pareció perfecto cuando me dijeron que yo iba a hablar hoy con ustedes 2, porque pensé, qué mejor que 2 cronistas que no son de la capital, que no son rolos como yo, ¿cierto?, para hablar de estas historias que se hacen desde la periferia, desde otros lugares. Entonces, Cristian y Tatiana, un placer estar con ustedes. Cristian es de Santa Marta y Tatiana de Barranquilla, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y yo de Bogotá. Sepan todos y todas que al final de la charla yo les avisaré, ustedes van a tener unos minutos si están interesados e interesadas para hacerles algunas preguntas a nuestros panelistas. Voy a arrancar por... es muy cortito, me voy a tomar el atrevimiento, pero creo que es una buena introducción para nuestra charla. Voy a arrancar por leer el prólogo de este libro que acaba de publicar Cristian Valencia, que se llama El Quijote anda en burro y otras crónicas. Es un libro que compila muchas de tus historias, Cristian, escritas durante muchos años y publicadas en diversos medios. Y quiero que arranquemos la charla por ahí, me parece que ese es como un buen detonante. Dice: por cuenta de la crónica, he tenido que navegar en chalupa, canoa, potrillo, panga, velero, lancha, barco carguero, remolcador, buque de guerra, voladora, deslizador, kayak y balsa. Por cuenta de la crónica, he montado en burro, caballo, mula, buey y alpaca, y he mirado a los ojos a una culebra, un tigre de Bengala, un oso siberiano rabiando de calor, una nutria ciclotímica e hiperactiva, y también me he dejado sacar piojos imaginarios por una mica enamorada. He tenido que atravesar puentes colgantes que tenían más de colgantes que de puentes, he quedado enterrado en el barro hasta las rodillas, he caminado tras una pista falsa por días y he estado en rituales de yagé, peyote, ambil, mambe y yopó con chamanes poderosos de la selva. Me han picado nuches, cucarachas de agua, mosquitos de todo tipo, insectos jurásicos llenos de púas, avispas, abejas y hasta una extraña hoja que camina en el Amazonas me enterró su puya candente en un dedo. Por cuenta de la crónica, he estado a punto de hablarle al oído a una rana venenosa y he volado en el desierto junto con 2 canastas de cerveza desde la capota de una camioneta que decidió frenar en seco en La Guajira. He visto marranos volando también y muertos volando y perros adictos a la adrenalina que por su cuenta se engarzan en las piernas de un volatinero en una incierta tarabita guindada a 200 metros de la tierra. He visitado el improbable hotel Elegant People en algún lugar del Chocó y posadas señoriales en sitios insospechados y lejanos. He visto que un rezandero saca gusanos del ganado con una oración inefable. Y me han contado que a veces, cuando el chaparrón es duro, en los llanos orientales llueve pescado. He perseguido una luz lejana en el mar de noche para descubrir que tan solo se trataba de una abuela pescando con su nieto de 10 años. Ella, sentada en una mecedora, fumaba tabaco y contaba cuentos. El niño, asombrado con tanta noche, tanto mar y tanta abuela, fingía mientras tanto estar atento a la carnada. Y todo aquello
bien ha valido la pena, porque he conocido gente de este país que pocas veces es visible, gente que tiene un pedazo de mi historia y que me ayuda a llevar esta humanidad de una mejor manera. A mí, leer, cuando lo leí hace como un mes y medio, me sacudió y me erizó la piel. Pues qué oficio más privilegiado. Yo quisiera comenzar preguntándoles a los dos, más allá de las definiciones de academia, ¿cierto?, de manual, para ustedes, ¿qué es la crónica? Muy buenas tardes, Laila, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí y ver tanta gente interesada en este mundo de la crónica. Yo empezaría por decir qué es el periodismo para mí. Para mí el periodismo es contarle a la gente cosas que le pasan a la gente. Esa es como la explicación más básica, más sencilla de lo que es el periodismo. La crónica es un relato que cuenta una historia y donde tomamos elementos de la literatura, en donde hay giros que hacen que se despierten emociones en el lector. Y García Márquez decía también que es como echar el cuento completo, también es la crónica, ¿no? La crónica permite una mirada, permite una voz, tiene una intención literaria, pero sobre todo es información, que yo creo que es lo que no hay que perder de vista cuando estamos hablando de la crónica. Digamos que ese es, para mí, el concepto básico de lo que es la crónica. Sí, Tatiana, y gracias a todos también por estar acá, y gracias a la persona que traduce en lenguaje de señas también, y opino lo mismo que Tatiana. Le sumaría que para mí la crónica le informa al corazón y no a la razón. Los reportajes van a la razón, las noticias van a la razón, y uno hace esfuerzos pues por mantener eso en la memoria, pero una crónica le queda puesta a uno en el corazón y uno la puede volver a contar y contársela a los amigos sin necesidad de tener el texto para revisarlo, porque uno puede hacer apropiaciones de eso que está también contado a su propia manera, porque se lo pone uno adentro. Eso es. Qué bonito eso, la crónica le habla al corazón. Me voy a quedar con esa, me la voy a robar, Cristian, para mis clases. A propósito, para quienes están acá, esta charla se está transmitiendo en directo por Canal Capital, así que muchas gracias también a Canal Capital pues por amplificar esta conversación que hoy estamos teniendo los tres. Yo hice una lista muy cortita de 5 puntos por los que se me ocurre que muchas veces las regiones, las más apartadas o las no tan apartadas, aparecen en los grandes medios nacionales, porque además me parece que muchas veces los medios se llenan la boca diciendo Colombia es un país de regiones, pero las regiones no se cuentan o no se cuentan a profundidad. A mí se me antoja que las regiones aparecen o que la gran prensa va a las regiones cuando ocurre una masacre o cuando hay violencia, número 1. 2, cuando hay grandes protestas o paros. 3, cuando va el presidente. Entonces el presidente va, ¿cierto? Y va toda una manada de periodistas detrás y descubren que, que hay un municipio en el Chocó que se llama Lloró. De verdad hay un municipio en el Chocó que se llama Lloró y que llora literalmente. Entonces los periodistas no tenían ni idea, pero como el presidente llega allá, pues se enteran. 4, cuando van a hacer como estas historias de paisaje, de fauna y flora, de qué bonito el paisaje. Y 5, cuando van a hacer estas historias más como exóticas, folclóricas de las fiestas y festivales. Y esas son como unas excusas para que la gran prensa vaya a las regiones, a esas tierras de nadie. Para ustedes, ¿por qué es importante salir del centro y narrar a Colombia desde otros lugares? Yo creo que, y vuelvo a mi definición inicial de lo que es el periodismo, que es contarle a la gente cosas que le pasan a la gente. Creo que esa es la esencia del periodismo, y como esa es la esencia del periodismo, hay que ir a los sitios donde ocurren las historias. Me parece que ya sabemos que este es un país absolutamente centralista, un país que mira desde ese ombligo que es Bogotá y que no se da cuenta de lo que pasa en las regiones, salvo cuando ocurren esas cosas que tú muy bien mencionas. Esta mañana me llegó un video de una entrevista que le hacen a
al fotógrafo Abad, Jesús Abad. a Jesús Abad, Ajá. y a él le preguntan algo sobre su exposición, una de estas exposiciones, su exposición acá en el centro de Bogotá hace un par de años, y a él le preguntaban sobre esa exposición y él decía, él contaba una anécdota que me llamó mucho la atención porque había unas personas recorriendo el lugar y les presentaron a Jesús Abad, le dijeron, este es la persona que ha hecho estas fotografías, y esas personas le dijeron textualmente a Abad, pero esto es en Colombia, o sea, estas personas que son colombianas, que viven aquí, que han nacido y crecido aquí, no tienen ni idea de lo que pasa en las regiones. Les parecía que esas fotos tan absolutamente dolorosas, tan absolutamente descorazonadoras además, eran de sitios que no pertenecían a este país. O sea, es para que se hagan una idea de lo alejados que solemos estar de lo que está pasando en las regiones, de lo que está viviendo la gente en las regiones. En este momento, por ejemplo, nosotros solemos decir que Colombia no es un país en guerra, sino un país en guerras. En este momento, en varias regiones del país se están desarrollando varias guerras, varios conflictos que varían en función del actor armado y de la interacción que tenga con esos territorios. Y eso se nos olvida, eso hemos dejado de verlo, y creo que no es una cosa que ocurre ahora, es una cosa que ocurre desde hace muchísimo tiempo. Es un país donde las regiones se olvidan, y me parece que la labor, que el gran trabajo y el gran reto que tenemos los periodistas es rescatar esa memoria, olvidarnos del centro, salir de aquí, sacudirnos del confort, sacudirnos de la comodidad e ir a buscar lo que pasa en esos sitios. Sí, Tatiana, y es muy doloroso cuando uno se encuentra que en ese país hay presa internacional solamente cuando hay muertos. Entonces eso es una tropa de chulos que andan buscando sangre colombiana, y en la medida en que nosotros produzcamos muertos y guerra, en esa medida somos susceptibles de ser narrados por el primer mundo. Yo me he dedicado a, cuando recorro esos lugares, yo estoy convencido que debajo de todas esas balas hay un país en paz. Y yo no soy un periodista de guerra, y yo le quito los micrófonos, se los quito a los militares, bien sea comandantes guerrilleros, comandantes paramilitares, comandantes del ejército o señores políticos. Los micrófonos, los que nos pueden realmente informar cómo están las regiones son las familias, son el pueblo normal, el que anda por ahí, los pescadores, los agricultores, las personas que hacen las casas, las canciones, las cosas de cada lugar. Hay que quitarle definitivamente los micrófonos a los militares, porque ese protagonismo absurdo que han tenido a lo largo de la historia es el que los mantiene en primer plano todo el tiempo. Entonces es horrible, o sea, lo mejor es quitarle el micrófono a ellos. Lo mismo que hizo Jacinda cuando estuvo el musulmán, el ataque del musulmán allá se me olvidó, ¿cómo es? En Nueva Zelanda. Ella lo primero que dijo es, este señor que atacó a estas personas no tiene nombre, no vamos a decir el nombre de este señor porque no existe. Darle protagonismo a ese hombre era magnificarlo. Vamos a hablar de las víctimas, vamos a hablar de la gente común y corriente que está por ahí. Esa es mi propuesta, pues, o sea, es lo que me gustaría. Y se me antoja que la crónica como género sirve para hablar de esa gente corriente, de esa gente. Voy a aprovechar porque digamos, quisiera también que el público aquí se antojara un poquito de leerlos a ustedes, y he tomado algunos ejemplos de algunas de las historias que ustedes han publicado a lo largo de los años. Hay una historia que escribió Tatiana en el periódico El Tiempo, que publicaste en el 2013, se llama Los pueblos que se tragó el carbón, y es la historia de, voy a leer el primer párrafo, dice: la noticia enloqueció de alegría al pueblo. Aquel 1995, recuerda ahora Flower Arias, hombre recio de piel negra, la gente salió de sus casas lista para celebrar el gran acontecimiento. A esta tierra bendecida por la naturaleza llegaba la multinacional estadounidense Drummond, una enorme compañía minera que pensaban ellos iba a contribuir con su presencia
arrancarlos del abandono que durante décadas había aquejado a este pueblo, habitado en un principio por negros bullangueros, una zona de esclavos libres que comenzaban una nueva vida lejos de la pesadilla de la tiranía. Hasta cohetes lanzamos, cuenta Flower, esta tarde calurosa de mayo en la que no se mueve ni una hoja en Boquerón, vereda que habitan aproximadamente 1000 personas y que depende del municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro del Cesar. El sol lastima y el aire se siente pesado. Todo aquí va a velocidad de tortuga, una cámara lenta y eterna que desespera. El murmullo iba de boca en boca y estábamos contentos porque pensábamos que tener cerca una mina era la solución a nuestros problemas, continúa Flower. Lo que no esperábamos era que la explotación de carbón acabara expulsándonos de esta tierra. Es una historia profundamente conmovedora, pero que además escribiste en el 2013 y me puse a mirar, y hoy en 2022, en 23, esas comunidades siguen pasándola mal por eso. ¿Por qué pusiste tu mirada en este conflicto de estas comunidades por las minas y por las multinacionales? ¿Y qué tan difícil fue estar allá y reportear y luego escribir esa historia, Tatiana? Pues a mí me gusta contar mucho la historia detrás de esta historia, porque salió de un párrafo que leí en una entrevista que publicó María Isabel Rueda, que era entonces el ministro de Ambiente. Y en esa entrevista ellos hablaban de muchos temas y muy por encimita este ministro mencionó como si tal cosa que 2000 personas iban a salir de unos pueblos por allá en el Cesar porque, lo dijo así, el aire se había hecho irrespirable y la vida en esos lugares era inviable. Como si nada, lo dijo así. Y además es que no hubo contrapregunta, simplemente ella pasó a otro tema. Yo estaba leyendo esa entrevista y cuando vi ese párrafo me pareció que eso era un súper hallazgo. O sea, yo no podía creer que 2000 personas tuvieran que salir de su territorio porque el aire era irrespirable, porque la vida era inviable. Y entonces pensaba, de hecho lo escribí ahí en el texto, a ellos no los sacó la violencia, los sacó el desarrollo, porque por ahí habían pasado actores armados y habían soportado la violencia, esto los hizo felices y al final fue lo que los sacó de los territorios. Fue terrible porque efectivamente ellos estaban muy felices por la llegada de esa multinacional, por la llegada por la explotación minera, por la llegada de una gran empresa que además se suponía que los iba a sacar del atraso, porque además los iba a emplear, cosa que no solamente no pasó, sino que la contaminación que produjo la mina de carbón acabó con la vida en esos territorios. No se podía, el agua no se podía beber, la tierra no se podía cultivar y el aire no se podía respirar. Eran 3 corregimientos de, esto es en La Jagua de Ibirico. La Jagua de Ibirico. 3 corregimientos de La Jagua de Ibirico, y era muy doloroso escuchar cómo estas personas estaban tan resignadas, digamos, a lo que había sido esa máquina de desarrollo que les había prometido tantas cosas y que al final había servido para nada. Yo creo que esa es una mirada que hace que estas historias que resistan en el tiempo, yo creo, que se puedan leer una y otra vez y uno pueda sentir y uno pueda trasladar al lector la emoción que genera esa situación en concreto. Porque estamos hablando de gente que se quedó sin absolutamente nada. De hecho, ellos entraron en un plan de reubicación, que ese plan creo que todavía continúa. Hubo unos en Plan Bonito, por ejemplo, que se resignaron y la gente se fue por ahí a vivir por cualquier lado. Los otros dos corregimientos resistieron un poco más, pero fue tremendo porque uno se pregunta realmente, en ese caso, el desarrollo para qué, y esa era una manera de mirarlo. O sea, yo creo que lo de la mirada lo da el oficio también. Yo me dejo llevar también un poco por la intuición, un poco por el corazón igual, porque me pongo a pensar cómo sería si una situación así me pasara a mí, pero también me pongo a pensar en la importancia que tiene que ese tipo de historias se conozcan. Yo creo que ese es otro motor muy importante a la hora de plantearse una historia. Es una historia que merece ser contada, es una historia que necesita conocerse, saberse. Es importante que el país conozca esta historia. ¿Por qué es importante? Para que esos son como unos elementos que hacen que uno
cuando se va a plantear la historia, pueda abordarla, ¿no? Y pueda tener como una mirada, yo digo una mirada 360 sobre esa historia en particular, ¿no? Y a mí esa me llegó especialmente, me conmovió mucho, porque además hay una segunda parte, ya termino, una segunda parte, todo y lo que es quieras. que las empresas muy afectadas por el texto que yo publiqué, se presentaron en El Tiempo, esto se publicó en El Tiempo, como con 3 abogados. Yo recuerdo que me llamaron a la dirección del periódico, estaba en ese momento el que es ahora el director, que es Andrés Mompotes. Cuando yo entré a esa sala y vi a ese montón de señores dispuestos a comerme literalmente viva por lo que había escrito, claro, me dio un susto tremendo, pero yo me sostuve en lo que dije, porque ellos querían además que yo me retractara, 1, y 2, que fuera a las minas a hacer como una especie de... Un publi reportaje. Sí, no, y Pues, hacer un paseo en plan turístico para que viera las bondades de las minas. Yo recuerdo que les dije, en ese texto no hay ni una sola coma de más y no me voy a retratar de absolutamente nada. Afortunadamente tuve el apoyo de Andrés en ese momento, no sacamos nada, o sea, no nos retractamos de nada, y yo no tuve que ir a pasear a las minas de Drummond porque no tenía nada que ir a hacer allá. Son historias que son arriesgadas, que uno también sabe que se mete ahí un poquito en la boca del lobo, que se mete en un lío, pero yo creo que forma parte de esa pasión por lo que uno hace, ¿no? Por el oficio, que toma esos riesgos y esos caminos tan insospechados, pero me parece que vale la pena y merece la pena, sobre todo por la gente que está allá, porque fíjate, eso era un párrafo de nada y detrás de ese párrafo había una gran historia. Exactamente, la vida de 2.000 personas, claro. me da curiosidad saber, tú dijiste que tuvo segunda parte. O sea, ¿hiciste luego otra crónica, un reportaje o...? No, la segunda parte era lo que pasó con las empresas, ¿no? La insistencia de las empresas en que nos retractáramos y que yo fuera allá a visitar las minas. Pero no salió otro texto. No salió otro texto. De hecho, tengo entendido que esa historia es muy especial para ti porque luego hizo parte de una selección, se traduce al inglés y la seleccionan como para que se lea en Estados Unidos en una selección de grandes crónicas y reportajes. Ahora tú decías que importante que esta historia se conozca, pues esta cruzó fronteras incluso de Colombia. Exacto, sí, este está en una antología de grandes reportajes de un libro editado por Columbia University. Y el prólogo de este texto lo hizo Abby Chomsky, que más allá de ser la hija de Noam Chomsky, es una mujer antropóloga especializada en América Latina, una mujer absolutamente fascinante, ojalá puedan encontrarla y buscar sus textos porque es maravillosa. Y fue todo un orgullo para mí que ella encontrara ese texto, me buscara, me dijera, queremos publicar esto y yo quiero hacer el prólogo, y fue muy bonito. Por ahí conservo una copia de ese libro con mucho cariño, la verdad. Qué importante que haya llegado pues hasta allá. Pues como la crónica es tan fascinante que se presta para pasar de pueblos tragados literalmente por el carbón a la historia de una bibliotecaria hermosa en La Hormiga, en Putumayo. Esa historia se llama La Estela de los Libros y ella se llama Gloria Estela Nupán. Y voy a leer el primer parrafito para antojarlos un poquito. Allá va la bibliotecaria con una pañoleta que le cubre la cabeza y parte de la cara. Allá va en una moto tras una nube de polvo que dejó una camioneta por un sendero destapado lleno de piedras que la hace esforzarse para mantener el equilibrio. Lleva 2 horas de viaje. Luego tendrá que caminar con su morral lleno de libros durante 3 horas más. Caminar por una trocha empantanada y atravesar pequeños caños hasta Alto Convoy, su destino del día. Cuando llega por fin, la maestra bibliotecaria resopla con fuerza, se desenjalma y se quita el trapo de la cabeza. Frente a ella hay un enjambre de niños atónitos esperando con impaciencia la sonrisa de Gloria Estela Nupán. Esperan esa sonrisa como se espera la lluvia en sequía, una imagen que se ha hecho habitual a fuerza de repetirse a lo largo de 15 años en todas las veredas de esos parajes. Pero además tú llegaste hasta allá, Cristian, creo que te fue muy difícil llegar porque llegas a Puerto Asís y como que no consigues ningún bus que te lleve hasta La Hormiga. Cuéntanos un poco de la odisea primero de llegar hasta La Hormiga, Putumayo. Ubícanos aquí a la audiencia
dónde está la hormiga, cómo es, y cómo llegas tú a esta maravillosa mujer que es Gloria Estela. Bueno, de Gloria Estela Nupán yo sabía porque era la directora de una de las bibliotecas para la paz, que fueron las bibliotecas que se hicieron en los cuarteles de paz, de cuando la guerrilla estaba dejando la pequeña paz que hubo, que duró 3 años y todavía ya le dicen la época de la paz. ¿Las zonas Sí. veredales? Sí, exacto, las zonas de Donde se reunieron todos los exguerrilleros. Entonces había, y ella era la directora de una de estas bibliotecas para la paz que el Ministerio de Cultura las tenía, eran móviles. Entonces, bueno, pero resulta que ese día era 20 de julio y estaban celebrando en Puerto Asís con todos los hierros el Ejército Nacional y estaba todo cerrado, no había manera, los buses no llegaban, los buses no salían y yo no tenía tanto tiempo. ¿Tú ibas solo? Yo iba Cuando solo. tú vas a hacer una historia a estos lugares, ¿tú vas solo? Yo voy solo. Entonces yo me encontré con un mototaxista que además me contó la historia que era una familia de circos y no sé qué, y que él que era mototaxista porque el circo estaba en paro por el 20 de julio, porque ya no había gente que viera payasos y tal. Entonces yo me fui con él en el mototaxi y dijo, vamos para la hormiga en moto, y dijo sí, y aprovechamos para entrar en todos los lugares que no podía entrar un bus. O sea, como era un mototaxista contratado, entonces con el mototaxi pudimos entrar a las veredas del Tigre. Lo más triste de ese viaje, que es una trasescena también, como la Tatiana está contando, es que todos los cementerios que pudimos ver a lo largo del camino hasta la hormiga estaban completamente, eran como los cementerios de Juan Rulfo, sin flores, cementerios despintados, cementerios, y le daban la impresión a uno que los muertos de ese lugar no tenía quien los cuidara, porque eran muertos. Eso habla de una guerra, ¿no? Eso, porque los familiares se habían ido, y esos pequeños detalles, como dice Tatiana, a una persona que tenga el olfato un poquito aguzado, dice, uy, aquí está pasando algo. Entonces, claro, cuando llegamos a donde Gloria Estela, ya teníamos un camino recorrido y unas conversaciones hechas con mucha comunidad, y con Gloria Estela se pudo facilitar un poco más esto. Gloria Estela no, le tenía miedo a las motos, pero ella manejaba uno por poder llevarle los libros a los niños por allá a la Quinta Porra. Y esa mujer, lo último, con esto termino, en una de esas estaba enseñándole a leer a algunos guerrilleros que no sabían leer ni escribir. Una cosa, digamos, que muy vergonzante para una guerrilla, ¿no? Porque pues, se supone que deberían enseñar a leer y escribir, ¿no? Pues por lo menos, que no fuera solo fusil. Entonces, en ese día particular, encontramos a un señor indígena que tenía 35 años, que lo estaba visitando la mamá por primera vez. Y la mamá le pegó un abrazo porque no lo veía desde que tenía 17 años o algo así. Y le pega un abrazo de un tamaño y él le dice, no se preocupe mamá, que todo va a salir bien. Yo estoy aprendiendo a leer ya. Y eso es todo. De eso se trata la paz. De eso para mí era la paz. Eso. Y Gloria Estela Nupán estaba haciendo posible, digamos, ese milagro allá. Es una historia hermosa. ¿Tú sabes de Gloria Estela hoy? ¿Tú Sí. le haces como seguimiento a los personajes y...? Yo me di cuenta cuando empecé a trabajar con periodismo que uno decía muchas mentiras. No, yo te mando la revista, sí. No, sí, claro, vamos a estar en contacto. Y después, yo cuando caí en cuenta de eso, yo dije, no, yo no vuelvo a decir mentiras. Si nos vemos, nos vemos. No sé cómo. Entonces, pero usted me manda lo que publique, sí, hermano, no sé cómo, no sé, porque a veces uno ni siquiera tiene la revista, a veces no sabe cómo hacer para mandarlo. Entonces, es bien difícil llegar a esos lugares. Entonces, pero a Gloria Estela sí, nos vimos 2 o 3 veces, y además la han invitado a Bogotá porque ella estuvo compitiendo por ser una de las mejores bibliotecarias del país. Entonces estaba cabeza a cabeza en una competencia con unos bibliotecarios que tienen muchísimas, digamos, herramientas para poder enseñar y para poder transmitir como lo que es el espíritu de una biblioteca. Bibliotecas de Medellín, bibliotecas de Bogotá, bibliotecas de las capitales, de Barranquilla, y ella estaba cabeza a cabeza no por misericordia, sino por los programas que ella se inventaba, una radionovela, un poco de cosas. Ella estaba
un poquito loca y tiene la dignidad como de las piedras. Cero así. Yo no le logré sacar ni una sola risa a ella, ni una. De hecho, tú la describes así. Gloria Estela Nupán está hecha de la madera de los árboles de la selva. Es firme, altiva y humilde sin darse cuenta. Ahora que mencionabas que a veces uno dice mentiras porque llega a estos lugares y dice, no, yo le mando la historia y etcétera. Acabo de recordar, es una anécdota, algo que me acaba de ocurrir a mí. Yo estuve hace unas semanas en Urabá, en el Darién Chocuano y en Urabá. Y estuve en Apartadó, en Turbo, en Chigorodó y luego me fui en lancha hasta Unguía, en el Chocó. Que cuando yo llegué a Unguía, miren el prejuicio de uno bogotano, rolo, ¿no? Ahora, hablando de las crónicas desde tierras de nadie. Yo llegué a Unguía y dije, pues ¿por qué se conocía Unguía en Colombia? Porque la primera reina negra, ¿verdad? Vanessa Mendoza es de Unguía. Y yo solo tenía en el radar a Unguía porque una mujer hermosa fue reina de belleza. Pues no, resulta que en Unguía, entre otras cosas, en esa tierra, en esa zona nace el Clan del Golfo. Ellos no se llaman así, se llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Y yo le prometí a toda una comunidad de un lugar que se llama Villa La Paz, una historia que acaba de salir hace unos días en Vorágine, que yo les hacía llegar esa crónica como fuera. Y ahora que tú le dijiste, me acordaste. Y yo me quedé pensando en eso la semana pasada y dije, entre otras cosas, ellos allá ni tienen señal. Entonces pensé, el periodista paisa que me ayudó allá a hacer todos los contactos, se la mandé en PDF para que pueda él ayudarme a imprimirla de alguna manera en Apartadó y cuando vuelva en un viaje a Unguía, por favor se las entregue impresa. Y fue lo único que se me ocurrió. Pero no se siente tan bonito saber que uno no puede cumplir con esa promesa. Es mejor no prometer. ¿Tú ibas a decir algo, Tatiana? Ya que estábamos en lo de la lectura, tú publicaste una historia muy famosa. A ti como que te gusta escribir mucho sobre libros, bibliotecarios, gente enamorada de los libros. De hecho, es la historia que le da título a este libro, El Quijote anda en burro. Esa historia se publicó originalmente en Gato Pardo, tengo entendido, pero tenía otro nombre, Los burros más sabios del mundo. Y es la historia, yo creo que todos ustedes la conocen porque el hombre se hizo muy famoso, Luis Humberto Soriano, un bibliotecario hermoso, un bibliotecario, un héroe de verdad que iba con 2 burros, Alfa y Beto, llevando libros por todo el sur del Magdalena, por el Valle del Ariguaní se llama, ¿verdad? Mi pregunta aquí es, Cristian, esta historia, él ya era famoso cuando tú llegaste a él, ya lo habían condecorado, creo que ya lo habían felicitado en muchas partes, el Ministerio de Cultura, si no estoy mal, ya le había como otorgado alguna distinción. ¿Qué tan fácil es escribir un cuento cuando ya el tema ha sido largamente tratado? Uno cómo encuentra un ángulo novedoso, otra mirada, porque al creador del Biblioburro ya se le conocía en ese momento. En ese momento no se le conocía. Ya después de esta crónica se volvió muy famoso, pero en ese momento no se conocía, salvo en el Valle de Ariguaní. Habían publicado una pequeñísima nota en el diario del País ¿De España? De acá. De Cali. De Cali, el País de Cali. Y de ahí fue que yo me agarré para ir a hacer esto. Después yo publiqué una columna del Biblioburro, en una columna cuando ya decía, no, pues claro, a raíz de eso ya lo habían condecorado el Ministerio de Cultura, Uribe le había dado un par de palmaditas en la espalda diciéndole que iba por buen camino, y esas cosas no producen comida. Las medallas no producen comida, las palmaditas en la espalda no producen comida, uno no se alimenta de esas pendejadas. Entonces, no, en ese momento, el gran problema de esa crónica era que en ese momento el Valle de Ariguaní estaba repleto de paramilitares. Y hay una cosa ética que seguramente Tatiana me dirá si es o no, porque yo hubiera podido en esa crónica nombrar que eso estaba lleno de paramilitares y que nos tocó pedirle permiso a los paramilitares para poder navegar por la zona. Y si yo hubiera llegado acá y escrito que eso es una zona cundida de paramilitares, a Soriano lo matan. Ajá. Entonces yo me concentré exclusivamente en el Biblioburro y sus libros, para que no lo jodieran a él. Porque en 2 segundos dicen, hey, ¿quién trajo este periodista? Soriano, dele a Dios. Pero todo el tiempo era con un walkie-talkie diciendo, ay, que sí, que pasan o no pasan, sí pasan.
gente armada, eso fue muy azaroso en un valle de Ariguaní que estaba completamente tomado por grandes terratenientes todavía, y los campesinos eran siervos sin tierra, pues no tenían plata, les daban permiso de habitar las grandes extensiones ganaderas, y les daban permiso de publicar una cebolla o 2 tomates y tener 4 gallinas o un marrano, y ya está. Y el resto eran escuelas del redondel, una sobrevivencia muy precaria, pues eso así pasó. Es que creo que has tocado un punto muy interesante sobre lo que ocurre en los territorios y los dilemas a los que se enfrenta uno como periodista, porque finalmente uno regresa, finalmente uno vuelve a Bogotá, sea como sea. Uno se enfrenta a muchos peligros, pero por lo general sortea esos peligros. Ellos se quedan allá en la lucha diaria y en la convivencia permanente con esos actores armados. Y cada vez a uno se le plantean más dificultades a la hora luego de escribir esos textos. A mí me tiene absolutamente conmovida una historia que voy a publicar la otra semana, bueno, en unos días debe salir, no sé si exactamente la otra semana, que ocurre en Piamonte, en el departamento del Cauca, en la bota caucana, entre Caquetá y Putumayo, y este es otro de estos municipios absolutamente olvidados de este país y absolutamente dominado por los comandos de la frontera. O sea, yo lo que fui a contar allí es cómo ese municipio vive bajo el terror de los comandos. Pero a mí me hace pensar y me hace dudar tanto el hecho de que la gente con la que yo hablé está amenazada, es gente que está pasándolo muy mal y que uno pues tiene que tener mucho cuidado también a la hora de contar ciertas historias y a la hora de enfocar y a la hora de plantear la mirada, ¿no? A mí me parece un recurso muy valioso y muy hermoso de tu parte porque muestras una situación, lo cuentas a través de un personaje y tratas en la medida de lo posible de no poner en riesgo a la gente. Pero si es un dilema al que nos enfrentamos, los que vamos a los territorios, nos enfrentamos con demasiada frecuencia a este tipo de situaciones que de verdad son muy desgarradoras y son muy difíciles de abordar, porque uno no quiere que a la gente le pase nada, que a sus fuentes le pase nada, pero esas historias hay que contarlas. ¿De qué manera hacemos que el país mire hacia allá? ¿De qué manera hacemos que los actores armados si dicen una cosa y nosotros compramos solamente ese discurso que luego cuando uno va al territorio se da cuenta de, pues se da de bruces con la realidad porque no es así? Entonces, la única manera de contrastar lo que están diciendo estos personajes es ir a los territorios y contar esas historias, aunque a veces esas historias acaben poniendo en peligro a la gente. Por lo general, lo que yo hago es como tratar de que ellos sean conscientes de que también se están enfrentando a un riesgo. O sea, la gente a veces está tan desesperada y tan necesitada de hablar que ellos dicen, mira, no importa, o sea, cuéntalo, porque necesitamos que pase algo, aunque luego a veces no pase nada, que eso es también otra cosa supremamente frustrante de los que hacemos este tipo de trabajo. Que también lo que se me ocurre es que este oficio es un poco cruel en ese sentido, porque para quienes estamos aquí en el privilegio, ¿cierto? En Bogotá o en Medellín o en Cali o qué sé yo, que sabemos que vamos a volver a la comodidad de nuestras casas, es muy cruel, o no sé si esa sea la palabra, yo voy a un lugar un poco como exploradora, de pronto me incomodo estando allá, sufro, ¿cierto? Lloro, sudo, pero regreso a Bogotá a mi vida hiper cómoda, tranquila, y ellos se quedaron allá, los protagonistas de las historias. Este oficio también tiene algo de cruel, ¿no? Sí, yo creo eso, yo creo que tiene esa parte de un poco cruel, pero al mismo tiempo reitero que sería mucho peor si no fuéramos y si no contáramos esas historias, ¿no? No sé, Cristian, ¿qué piensas? No, sin duda, estoy de acuerdo cuando, ¿estás consciente que me estás contando esto y que yo lo puedo publicar? Sí, estoy consciente, pues. Entonces uno lo publica. A Soriano en este caso, Soriano era un bien común allá en la región y le dio tanta vistosidad la crónica de Gato Pardo con sus burros que se volvió un man intocable. Ya después llegó el New York Times, después llegó no sé quién, después lo invitaron a Zimbabue, entonces el hombre se volvió intocable. Y eso también puede ocurrir, Tatiana, sí. Cuando uno le da visibilidad a unos líderes sociales o culturales en una zona,
resulta que les da visibilidad a nivel nacional y los grupos armados se abstienen de tocarlos porque se les arma una trepa que sube más complicada, mientras en la oscuridad pueden andar dominando el territorio de una manera más sencilla, de bajo perfil, digamos. Eso es, yo siempre hay que contarlo, digo yo, pero hay que tener tacto, pues, siempre hay que medir las palabras. Las historias también blindan, de alguna manera y a veces, entonces pueden blindar a estos personajes. O sea, también está bien, es como un equiparar, es un oficio cruel, pero también... Hay dos historias más que recuerden por favor que en un ratito abrimos para sesión de preguntas, por si quieren conversar aquí con Cristian y con Tatiana. Hay dos historias de las escritas por Cristian y por Tatiana que revisé, que me llaman la atención porque ocurren en ciudades, es un poco irónico porque son muy famosas de lo turísticas y las postales que producen, ¿no? San Andrés y Cartagena, pero sus historias no precisamente son sobre esa ciudad hiperturística de postal hermosa, todo lo contrario. Entonces eso también es hablar de las crónicas, no precisamente de un territorio olvidado, o sí, más o menos, San Andrés, pero salir de la mirada típica de dejemos de contar historias de turismo porque San Andrés es mucho más que eso y Cartagena es mucho más que eso. La de Tatiana se publicó, a propósito, si no la conocen se las recomiendo, en una plataforma que se llama Liga contra el Silencio. Es una alianza única acá en Colombia y en América Latina que une a 17 o 18 medios de toda Colombia y que están unidos para luchar contra la censura y para publicar historias que normalmente están silenciadas. Y Tatiana publicó el año pasado, es muy reciente, una historia ahí que se llama San Andrés, un paraíso bajo el violento control del Clan del Golfo. O sea, ¿quién se va a imaginar que San Andrés, la de postal, es un paraíso bajo el violento control del Clan del Golfo? ¿Quién va a ir allá a hablar de eso? Este es el inicio de la historia de Tatiana. El muchacho con el teléfono en la mano se asoma por la ventana de una casa destartalada, mira a dos transeúntes que pasan, les hace señas y pregunta sin enfado: ¿ustedes para dónde van? No aparenta más de 20 años, es alto y delgado, su expresión no intimida, es más bien tranquila, pero siempre alerta. Hacia allá no pueden seguir, los pueden confundir con policías encubiertos, es peligroso, yo no se los aconsejo, advierte. La mañana es soleada en la isla de San Andrés. En esta casa de esquina, donde se asoma el muchacho, está una calle de acceso a El Cliff, un barrio caliente que se levanta a un costado del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, por donde mes a mes desembarcan miles de turistas, la mayoría de la Colombia continental, en busca del estereotipo del paraíso que ofrece aguas cálidas y cristalinas bajo un cielo azul todo el año. En esa postal no cabe El Cliff. Tatiana, ¿qué tan difícil fue enfrentarte a esa reportería? Porque tú fuiste a mostrar que San Andrés está dominado por el Clan del Golfo. ¿Qué tan difícil fue hacerla? Esta es una de las historias que a mí realmente más me han tocado, porque sí, uno tiene en el imaginario la idea pues del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como un lugar de ensueño, como un paraíso. Yo creo que nadie se alcanza a imaginar realmente lo que es vivir bajo ese control del Clan del Golfo, sobre todo en esos barrios que no forman parte de esa postal idílica que ofrece San Andrés a los turistas. Entonces cuando vas allí te das cuenta de lo que está pasando, es muy desgarrador, porque la gente también está necesitada de que esas historias se cuenten. Yo había ido a San Andrés, bueno, había pasado por San Andrés, pero realmente había ido a Providencia después del huracán. Hicimos una historia sobre la reconstrucción de Providencia, y cuando estuve en Providencia, pasando por San Andrés y hablando con gente de Providencia, me contaban un poco lo que pasaba en San Andrés con el Clan del Golfo. También tuve como muchos acercamientos con gente de San Andrés que decía que era importante porque durante muchos años el narcotráfico tuvo una extensión en San Andrés, o sea, los grandes capos del narcotráfico se fueron a vivir a San Andrés, bueno, tenían sus casas de descanso allí, y entonces esa fue como una primera oleada del narcotráfico que hubo en San Andrés, y después llegaron unas bandas
que fueron captando a los pelados de los barrios, sobre todo más populares, y se creó alrededor del narcotráfico como una especie, bueno, la cultura del narcotráfico que vivimos tanto en Colombia, pues San Andrés no escapó a eso, pero con un problema, y es que como San Andrés no figuraba como un sitio conflictivo, sino como un sitio absolutamente paradisíaco, nadie le prestó atención a lo que estaba pasando en San Andrés. Esas estructuras empezaron a mutar, empezaron a hacerse fuertes, la gente, además admitido por muchas de las personas con las que hablé, decían, es que aquí se creó se impuso esta cultura del narcotráfico y entonces a la gente le parecía normal ganar plata alrededor de lo que generaba el narcotráfico. Y eso fue mutando, fue creciendo y luego llegaron esas grandes estructuras, llegaron los paisas, llegaron los rastrojos, luego llegó el Clan del Golfo y ha ido como cooptando y captando a estos muchachos de los barrios y eso se ha salido totalmente de control. Y además San Andrés tiene el problema de que es un sitio absolutamente estratégico donde se tanquea o sea, las lanchas tanquean ahí para seguir hacia Centroamérica y Estados Unidos y desde ahí salen muchas lanchas que las llaman Go Fast. Yo había oído hablar de este tema, de este fenómeno Go Fast, que son esas lanchas rápidas. Hay un estudio no científico, pero muy, creo que aproximado, muy acertado, sobre la cantidad de jóvenes que han muerto en el océano. O bien han desaparecido, o bien los han matado, o bien han caído presos en cárceles de Centroamérica y de Estados Unidos por cuenta del tema del narcotráfico. Entonces, por esos días ocurrió la muerte, el asesinato de un cantante muy famoso en San Andrés, Getty. Eso desató una ola de protestas impresionante y eso fue también un gancho para contar esta historia, porque creímos que era necesario salirse de ese, digamos, del tópico o del estereotipo de San Andrés como un lugar de ensueño, cuando San Andrés está absolutamente dominado por el Clan del Golfo. Es una cosa brutal. A mí me decía un fiscal posteriormente, eso no está en el texto, pero el fiscal me decía que yo me había metido mal porque además el Clan del Golfo sirve la venganza en plato frío. Me decía, no te van a matar enseguida. O sea, imagínense, yo digo, no, menos mal que el fiscal está de mi lado, ¿no? O sea, y el fiscal me decía, por San Andrés salen cada día, atentos a este dato, 2.5 toneladas de cocaína por San Andrés. Entonces, imagínense la importancia que tiene San Andrés, el archipiélago, frente al negocio del narcotráfico. Y entonces, todo esto conecta con el conflicto colombiano porque el narcotráfico ha sido mucho tiempo combustible del conflicto, ¿no? Pero como en San Andrés no se identificó un grupo guerrillero, paramilitar o demás, entonces San Andrés no entra en Colombia como un sitio donde hubo conflicto y ese es el gran reclamo de los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, que no fueron incluidos como víctimas del conflicto colombiano. Y esto era una forma también de decir, aquí ha habido sufrimiento, aquí han muerto muchas personas por el tema del narcotráfico, todas esas bandas son hijas de este conflicto colombiano también, entonces había que contar esa historia. Fue duro porque me tocó enfrentarme a una amenaza, por ejemplo, de uno de estos grupos de allá de San Andrés. ¿Estando ahí, en San Andrés? En San Andrés, sí, uno de estos señores amos de las bandas de San Andrés, uno de los más conocidos además, este señor me dijo que como yo pusiera un pie en San Andrés, textual, entre comillas, me dijo, te vamos a hacer daño. Entonces fue duro, fue tremendo lo de San Andrés, eso me supuso un montón de trámites ante fiscalía y no sé qué, o sea, fue bien tenaz, pero creo que era necesario, o sea, y la gente agradece además que se haya hecho este tipo de cosas porque de otra manera no se conoce lo que está pasando en San Andrés, aunque luego no sirve para nada, que es con lo que yo siempre termino, luego no sirve para nada porque ahí están los mismos con las mismas, sigue el mismo problema. Y siguen pasando las mismas 2.5 toneladas de cocaína por San Andrés. Pero bueno, digamos que uno hace la tarea, básicamente. Por favor. Por alguna razón que no viene al caso contar, yo estuve navegando en un barco multipropósito por el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Roncador, Quitasueño. Eran de la Marina, un barco que se mueve más o menos como a 12, 14 nudos, que eso significa como a unos 30 kilómetros por hora más o menos, lleno de cañones y todo.
y ellos, básicamente ellos más el avión fantasma, lo único que estaban buscando era narcotráfico. Es decir, yo pasé por El Paraíso, por Roncador, Serrana y Serranilla son lugares, son atolones realmente hermosos, llenos de vida marina, y ahí lo único que hay son infantes de marina con unos fusiles que no apuntan a nada, porque eso no tiene ningún alcance, y yo era aterrado, digamos que lo único, el mar colombiano, lo único que están buscando allá no es un mar civil, es un mar que lo que buscan es narcotraficantes, porque sí que los hay, claro, obvio, pero ¿qué más? ¿Cuál es la economía de San Andrés y cuál es no han dejado que establezcan estaciones de buceo fantásticas en el Sea Flower, no han dejado que promocionen esto internacionalmente como el paraíso natural que es. Entonces, por supuesto que tienen que buscar. A Providencia yo me acuerdo que llegué un miércoles, había llegado el combustible el martes y el miércoles ya no había, porque los narcos cogían y tanqueaban todo, tanqueaban sus barcos y se lo llevaban. Y me impresionó una Golfa, que en costeño es la Golfa esa, ¿no? ¿La qué? La Golfa, ¿no? Allá va la Golfa. Y entonces estos hombres de la Marina dijeron, uy, apúntele unos cañones de la Segunda Guerra Mundial que no son nada expeditos para nada. Entonces se mueven a esta velocidad. Yo decía, mano, no, pues no lo intenten. Y un man con dos motores 200, dándole máquina a una vaina, un guajiro, con una gafas oscuras, dándole máquina, llevaba 1 tonelada o 2, obvio. Y sin, yo qué sé, y eso no lo iban a agarrar nunca, nunca, nunca. Y la otra cosa que pasó que me sorprendió es que el avión fantasma nos pasó por encima y al capitán le pidió que se identificara en territorio colombiano. El capitán, no, nosotros somos la Marina colombiana, nosotros. Yo decía, ¿y esto de qué se trata? O sea, entonces todo el movimiento de ese mar tan hermoso es militar. Como anécdota nada más, hace unos días me preguntaron que cuál era el sitio más bonito en donde había estado yo de Colombia, y yo dije Serrana, Cayo Serrana. Me parece lo más bello que he visto jamás de este país, que ellos sienten que además no es este país, pero bueno, esa es otra discusión. Pero Cayo Serrana, lo más hermoso que he visto nunca. Y se ponen furiosos porque nos quitaron quitasueños. Ajá. ¿Quién ha podido ir a quitasueños civilmente? Esto no se puede. O sea, ningún colombiano puede ir allá a hacer nada. Serrana, no los dejan. No puede uno coger su lancha o su velero ir allá, porque inmediatamente le cae una inspección y le desbaratan uno de los mamparos del barco buscando cocaína. Pues sí. Perdón, es que yo me emociono con San Andrés, pero otra cosa de la que me acabo de acordar a propósito de esta reportería y conociendo la historia de San Andrés, yo no sé si ustedes sabían que, al menos yo no lo sabía, que hace muchos años, en plena época de colonización, digamos, del archipiélago, a la gente de allí autóctona, o los que llegaron, digamos, y cuando llegaron los colombianos, no los dejaban hablar en creol, o sea, no les dejaban hablar el idioma. En las escuelas estaba prohibido hablar en creol y era una obligación hablar en castellano, o sea, hablar en español. A mí eso me pareció una cosa tan horrorosa. Yo creo que de ahí viene un poco también ese resentimiento hacia el continente, porque el maltrato hacia el archipiélago ha sido brutal, pero nosotros seguimos pensando que es ese sitio idílico y maravilloso donde vamos de vacaciones y qué bonito Yoniquí y no sé qué más, pero la historia del archipiélago es realmente tremenda con respecto a cómo Colombia ha tratado al archipiélago, ha sido brutal. Y son los mejores marinos del país. Y Tatiana, cuando dice que están todos presos en Centroamérica, están todos presos o naufragados. Y tenía yo me acuerdo que leí en uno de esos, lo último, en un cuaderno que publicó Gaceta, que cuando existía la Gaceta, había poesía de un poco de poetas sanandresanos y de Santa Catalina y Providencia, cantándole a sus familiares muertos, atragados por el mar, de una manera muy hermosa. Piensen en San Andrés de otra manera, digo yo. No, me encanta, no me pidan disculpas, de eso se trata, de que la conversación siga. Miren todo lo que se emocionaron nuestros invitados, nada más con el tema San Andrés.
De hecho, se me ocurre que esa lista que yo planteaba al inicio de razones por las que los grandes medios se fijan en, ¿no?, en las regiones, si se trata de San Andrés, ¿por qué hablan de San Andrés? Porque otra vez está el tema del litigio con Nicaragua en la Corte de La Haya y ya, y por nada más miran a San Andrés, digamos, desde el centro del país, ¿por qué más? Nada más ustedes en el colegio que les pusieron a pintar San Andrés, que eran un par de riñones todos desconectados ahí. Sí. Uno pintaba Colombia y un par de riñones de arriba. No, hay que aprender a pintar el mapa de Colombia con el mar. Hay que pintar el mar y las islas grande, porque Colombia tiene frontera con Cuba, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica, con Jamaica. El Caribe es, Colombia y Venezuela son los dueños del Caribe. Y nosotros aquí pensamos que el mar es la playa. Para hablar de otra de esas historias de lo que normalmente es un paraíso, pero con ustedes se ve desde otra arista, hay una crónica maravillosa que Cristian publica en este libro que se llama El ocaso de un pirata turco. Además uno dice, ¿piratas? ¿Eso existe en el 2023? O sea, ¿en serio? ¿Pirata? Y Cristian hace esa historia, esto ocurre en Cartagena, porque dice, hay quienes dicen que en Colombia pasa todo y no pasa nada. Sin duda es un país de excesos, y esos excesos no se presienten en las postales ni en los plegables que invitan a visitar Cartagena, por ejemplo. Pero pasa de todo, sin duda, hasta piratas de la mar bravía. Esto que acabo de leerles es un textico. En este libro todas las crónicas tienen una introducción en un muy breve texto en el que Cristian trata de explicar por qué la hizo cuando la hizo, más o menos. Tú aquí en esta historia te encuentras con un pirata turco que se llamaba Yamal y un pirata inglés que se llamaba Morgan. Además Morgan, ¿no? Típico nombre de pirata, o sea, no podía ser, la realidad supera la ficción. ¿Cómo te encuentras tú con dos piratas en Cartagena? El crédito es de mi hermano Mauricio, que falleció hace unos años, porque mi hermano era marino y él había traído un barco de esos destrozados había comprado un velero yo no me acuerdo, destrozado por el Johanna, uno de esos huracanes del Caribe, y se lo había traído y lo tenía parqueado en el Club Náutico de Manga en Cartagena, y ahí llegó el Sanri. El Sanri era el barco de Yamal, y venía tripulado por Yamal, un turco con diente de león aquí colgado, y un viejo que había pertenecido a la Fuerza Aérea, a la Real Fuerza Aérea Británica, que se llamaba Morgan, fumador, empedernido y tal. Y esos eran la cosa más loca pero los puertos están acostumbrados a que llegue cualquier cosa. O sea, puede llegar Ulises de 2 metros, o un cíclope, o la sirena, y la gente dice, ajá, ¿qué te provoca, no? Cero, eso es la ventaja de los puertos. Acá en Bogotá es muy difícil, porque todo es sorprendente, porque está muy lejos del mar, pero en el mar, en Barranquilla, en Cartagena, allá llega todo, y todo el mundo dice, bueno, ¿cuánto te doy, no? Pues este pirata hizo las delicias del Club Náutico durante mucho tiempo, y después yo me fui a tratar mi hermano me prestó el velero y yo lo iba a navegar, digamos, la intención era darle la vuelta al mundo, y tuve relación con Yamal y con Morgan, que hace poco me enteré de que Morgan está preso otra vez, está viejo, porque Morgan, bueno, y Yamal nunca apareció por el narcotráfico, pero es que hay cosas que se cuecen por ahí. Cartagena es mucho más que el Corralito es un club, es un maldito club al que vamos, y que no pasará mucho tiempo antes de que cierren las puertas medievales y uno tenga que tocar con la reserva del Hotel Santa Clara, y decir, mira, tengo reserva, o traigo 20 gramos de perico y 2 putas, porque así es, ¿sí o no? Te pasa, ¿no? Venga, que vas a poder, ¿cómo se llama?, entretener a los turistas. Porque el vulgar pueblo lo que hace es eso, pero Cartagena es más que esto. Cartagena y el mar es una presencia permanente en Cartagena. Lo que pasa es que nos olvidamos, y el mar no es solo la playa, no es Boca Grande y el laguito, no, el mar son los barcos que van y traen noticias del mundo entero, y por eso el Caribe colombiano es tan cosmopolita. El fútbol entró por Barranquilla, ya está,
Eso es todo. La aviación, a ver, y aquí nos olvidamos. Yo no entiendo por qué pusieron los españoles una capital a 2.600 metros de altura, para que no lo piquen los mosquitos. Y pues eso sí, yo me acuerdo que en esa historia de Donadí, no, el que lo contaba era Ramón Ian Vaca, cuando Colombia atacó, cuando estaban los gringos se llevaron Panamá, Colombia dijo, vamos a responder. Y entonces, mientras mandaban un telegrama a Buenaventura, imagínate todo lo que se demoraba, y en Buenaventura solo había una lancha con 2 granadas, y salieron esos manes con un buque de carbón y se fueron ahí a las goteras de Panamá y dispararon las 2 berracas granadas y mataron a un burro y a un ciudadano chino. Esa fue toda la defensa colombiana, y eso es el mar, ¿no? Las capitales casi todas deberían quedar cerca del puerto, pues. De hecho, muchas grandes capitales son un puerto, están frente al mar. Un par de preguntitas más y abrimos una sesión muy breve de 2 o 3 preguntas que seguramente ustedes quieran hacerles a Cristian y a Tatiana. A mí se me ocurre que también muchas crónicas parten muchas veces o la idea inicial al menos, de recuerdos muy íntimos y muy personales, incluso que traemos desde la infancia. Yo me encontré con un texto en el libro de Cristian que es como una especie de crónica del álbum de Chocolatinas Jet. Yo no sé, creo que aquí tenemos un público muy joven y de repente ya no ubican el álbum de Chocolatinas Jet, pero creo que a nosotros 3 nos marcó la infancia y la adolescencia. Así como esa, y si quieres contarnos de esa crónica, Tatiana y Cristian, ¿qué recuerdos muy personales de su infancia o de su adolescencia han traído para publicar, para luego escribir una crónica? No, pues esos son el principio del asombro, la infancia. Es como donde a uno le asombra todo. Entonces, este era un país donde era más posible asombrarse y porque eran más poquitos los elementos del asombro. Ahora hay tanto para asombrarse que uno no sabe por cuál empezar a asombrarse y produce casi que desgano, ¿no? Pero en ese tiempo la Vuelta a Colombia, el ciclismo, eso era una cosa impresionante. Pararse en la carretera, esperar a ver pasar a Cochise Rodríguez y la rivalidad que existía con Pajarito Buitrago y Álvaro Pachón aquí, y saber que estos manes a veces llegaban y tenían que montar la bicicleta al hombro, y que había uno tan malo que cogía bus, había un ciclista tan malo, tan lento, que el tipo cogía flota y llegaba al lugar. Esas cosas pertenecen a la épica de un país, ¿no? El mar, pues también, el mar, y la época de la marimba en Santa Marta, cuando uno veía capitanes de avioneta por ahí varados porque los capos samarios no les habían pagado, y terminaban consiguiendo mujer en Gaira y haciendo familia y dedicados, y uno ve ingleses tirando arepa de huevo en Gaira, o sea, porque nunca les pagaron la plata y los manes venían de Nueva York a Gaira, aquí quedaron varados. Ese tipo de cosas y todo el imaginario, digamos, de lo que ha construido, sobre las bases que se construyó este país, es básicamente, yo creo que es la imaginación la que ha construido Colombia, pues, más que el desarrollo, ¿no? Pues yo no me lo había planteado, la verdad. Me llama la atención lo que preguntas porque no me había puesto a pensar en qué cuestiones como de la infancia al final se convierten como en una especie de combustible, ¿no? Y motor para abordar ciertas historias, pero mientras escuchaba a Cristian pensaba, y creo que tiene que ver en mi caso, por ejemplo, con el mar, desde luego. O sea, yo siempre busco puertos, busco el mar, el río, no sé, supongo que el haber nacido en Barranquilla, el haber pasado tantas vacaciones en Santa Marta, mi familia paterna es de Santa Marta, pero fíjense que en esa época era más difícil recorrer el país, entonces yo vine a conocer el país ya grande, vieja, o sea, yo me fui para España muchos años, viví 14 años fuera y llegué aquí hace 12, volví hace 12, y en esos 12 años es que yo he conocido el país, porque antes realmente no lo conocía. Y a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, haber ido al Parque Tayrona. Yo de pequeña no me llevaban al Parque Tayrona y lo tenía a hora y media de mi casa, o sea, no lo conocía.
toda esa zona al lado de la Troncal del Caribe, toda la zona de La Guajira, que me parece un espectáculo. Yo estuve hasta Punta Gallinas, por allá hasta La Macuira, que me parece una cosa alucinante, o sea, una belleza, ese Cabo de la Vela, o sea, eso es una cosa que no, mejor dicho, eso no tiene nombre de la belleza. Y eso no nos era permitido, o no se podía, al menos en mi caso, cuando estaba muy pequeña. Supongo que eso, esa curiosidad también es la que ha hecho que uno se mueva por ahí y que intente ir a esos sitios. A mí, casi que más que lo periodístico, lo que me apasiona creo que es viajar, porque es lo que más me mueve en la vida y lo que más me encanta, viajar, salir a conocer. Creo que eso es sobre todo lo que más me mueve. Y otra cosa en la que estaba pensando de mi niñez, en algunos hechos que nos marcaron y que yo creo que hicieron que pensara siempre en por qué este país. Y fueron la toma del Palacio de Justicia, yo era una niña, Armero, por ejemplo, el asesinato de Galán. O sea, fueron como esos momentos clave, y yo era una niña, claro, y uno no entendía nada, no sabía qué estaba pasando, pero se te quedaba como ahí, ¿no? Como pensando, y esto que, yo me acuerdo que estaba, ya estaba más grande, tenía 16 años cuando mataron a Pizarro, que iba para Barranquilla, además, iba a una manifestación en Barranquilla, y nosotros nos enteramos cuando estábamos en el colegio. Ahí todavía era muy joven, ¿no? Entonces, todo eso como que se va quedando y eso va siendo como una especie de pozo que luego, en el que luego uno quiere mirar y quiere ver realmente qué pasó ahí, ¿no? Creo que tiene que ver más o menos con eso. Lo que dices, claro, de los niños, yo me acuerdo, yo tuve una maestra de geografía en primero de primaria que me hablaba con tal pasión de la geografía de este país que nos enseñó a leer los mapas, que era eso, no una abstracción. Hablaba de la hoz de Minamá. Y o sea, es un río que parte una cordillera en dos, y yo anotaba más o menos en la memoria, yo voy a ir allá, algún día voy allá. No, Tumaco, ella decía, allá hay una isla de no sé dónde, yo quiero ir allá. Al río Mataje, yo quiero ir al Mataje. Yo quiero ir a la Macuira, yo quiero ir a la Macuira. Yo quiero ir al Golfo Urabá, y quiero ir a Candí, y quiero ir a Playón, y quiero ver las tortugas esas pendejas que nacen ahí, que son 2000 tortugas que revientan y de pronto empiezan a caminar como locas hacia el mar. Yo quiero ver eso. Y el río Magdalena, ni se diga. O sea, yo amo los ríos de una manera exagerada. Y el río Magdalena para mí es de mi corazón. Es un río que es de mi profundo corazón. Y ella lo hablaba y lo narraba, que eso era como los mamos, arhuacos que escogen a un mamo y empiezan a contar el mundo antes de que lo vean. Lo encierran y le cuentan el mundo y le dicen cómo son los colores y cómo son los pájaros y cómo son los cielos y cómo son los mares, y lo dejan salir al mundo a los 14 años para que compruebe esas palabras. Entonces, claro, a ver, ¿quién no alucina? Eso es como una droga, eso es como wow. Sí. Yo creo que eso, a los que nos encanta viajar y a los que además tenemos esa curiosidad ahí tan viva, eso es como un tesoro, como un bocado, no sé, maravilloso, extraordinario. Estaba pensando cuando descubrí, por ejemplo, cuando viajé por el río Atrato para llegar a Río Sucio en el Chocó, yo no conocía el río Atrato, por favor, o sea, qué cosa tan impresionante. Es que los ríos de este país son una cosa alucinante y creo que tampoco nos reconocemos como un país de ríos. No, y los ríos de este país son de verdad maravillosos, maravillosos. Es que deberíamos dedicarnos a recorrer los ríos de este país, a conocer el país a través de los ríos. A los ingleses se les hace agua a la boca con la cantidad de ríos que tenemos nosotros acá, porque ellos con 3 ríos hicieron un tejido de canales allá y con 3 pendejos ríos ridículos. Si los compara uno con el Magdalena, con el Atrato, con el Orinoco, con el Sinú, con el Cauca. Con el Cauca. Pero el Cauca sí no se le puede meter nada, ni un barquito de papel porque lo hunde. Entonces, ese Cauca es bravo. Pero aquí el Atrato, el Putumayo, el Caquetá, el Ariari, el Meta, el Orinoco, esos son ríos profesionales, o sea, pero nosotros no entiendo por qué no tenemos un tejido de canales que comuniquen a los llanos orientales, eso es inentendible. Pues qué mejor manera, porque además tú ahora te referiste a tu profesora de geografía de primero de primaria y tal vez ahí hay una de las semillitas de por qué luego te dedicaste a recorrer el país, ¿cierto? Para contar historias. Pues qué mejor manera que esto que ustedes acaban de hacer para antojarles un poquito de que recorran este país, de que salgan y se ensucien las botas de las suelas de los zapatos. Qué mejor manera
para terminar, nos quedan unos minuticos por si hay una o dos personas que tal vez quisieran plantearles, si quieren se acercan acá y yo les paso el micrófono, dale tú. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntitas. La primera es, en un país lleno de historias desde abajo, ¿cómo no lucrarse a costa del dolor? Y el segundo es, ¿cuál es el mejor pago a las comunidades, familias y personajes de sus crónicas o reportajes? Yo contesto la segunda, que es el mejor pago es que se conozca la historia, que se sepa, que se cuente. La gente está necesitada de que se conozca su historia, sobre todo en las regiones, en los territorios. Y sobre cómo no lucrarse, no entendí muy bien, porque creo que nosotros lucrarnos, no sé, este es un oficio de pobres. O sea, nosotros no tenemos dónde caernos muertos, al menos yo no sé. O sea, esto es pura vocación, pura pasión y puro amor. Yo no sé realmente cómo se puede uno lucrar de esto. O sea, hay medios para vivir dignamente, porque creo que además es un oficio con todas las letras en mayúscula y uno debería aspirar a vivir dignamente. Yo creo que es eso, más que el lucro como algo muy grande allá o hacerse millonario o algo así, porque no. Ya te digo, yo siento que eso es pura pasión, es como un apostolado, más o menos, ¿no? Sí, claro, es un servicio comunal. Y la otra cosa, una vez hice una crónica sobre un uñero que perdió sus brazos en el roquetazo del cartucho en la posesión de Uribe. Bueno, eso yo me lo encontré, yo lo conocía de antes y cuando me lo encontré sin brazos, yo le dije, venga, Poñoño, yo voy a escribir algo sobre usted para ver si el Estado le da visibilidad porque no tenía ni cédula, a ver si de pronto literalmente le da una mano, el Estado le da una mano, ya. Y lo publicamos en El Tiempo. Y después Poñoño me tiraba piedritas todos los días en la ventana pensando que cuando le iba a dar la tajada de lo que había cobrado yo. Yo le dije, Poñoño, me pagaron 300.000 pesos, Poñoño. Eso me da ni siquiera para un mercado mensual. Y el man, no, pero nada, a usted le pagaron. Porque todo el mundo tiene esa percepción de que a uno por una historia le pagan un dineral. Una millonada, sí. No es así. Y es un oficio de pobres, como tú dices. Pura pasión. Eso. Hace un rato se hablaba de lo que le pasó a Tatiana tras una publicación en El Tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta es para los tres y es ¿cómo ha sido para ustedes contar en los grandes medios de comunicación verdades que transgreden a grandes empresas e intereses de muchos burgueses y actores armados? También, ¿cuál ha sido para ustedes personalmente el papel de sus audiencias? No, yo solo, porque además tampoco estoy aquí, digamos, para robarles protagonismo a los invitados. Yo te puedo decir que de todos los años que yo pasé en el periódico El Tiempo en distintas secciones, jamás, te lo digo yo, esa es mi experiencia personal, yo jamás tuve un problema con una historia que me dijeran esta historia no puede salir porque estás tocando a un poderoso específico y no se puede contar así o no se puede contar. Eso te lo puedo decir desde mi experiencia concreta. Yo salí del Tiempo en el 2012, que fue justo cuando El Tiempo lo compra Luis Carlos Sarmiento Angulo, y ya no te puedo hablar del periódico de esa época para acá, pero eso sí, de entrada te lo digo. De esa época para acá, en esa época sí estaba yo, cuando yo llegué al periódico cuando ya era de Luis Carlos Sarmiento. Claro, ¿cómo hablas de un país que le pertenece al dueño del periódico? Básicamente, porque si prácticamente es que es el dueño del país, ¿no? Entonces ahí te enfrentas con muchos dilemas porque muchos de los temas que vas a abordar tocan directamente al dueño del periódico. Y ahí ocurre un fenómeno muy grave, creo yo, que es el de más que la censura, es la autocensura, porque entonces ya tú mismo te planteas, mejor no, ¿cómo voy a abordar esto si me voy a meter en un lío? Eso hay que aprender a sortearlo, eso es muy difícil. Yo creo que se puede hacer hasta cierto punto, pero eso te lo ganas también, o sea, con el oficio, con el nombre, cuando saben que tus trabajos son serios, cuando saben que no te domina de pronto demasiado sesgo, sino que tú haces tu trabajo, eres periodista. Pero es difícil, o sea, no te voy a decir que... A mí tampoco es que me haya pasado, que me hayan dicho esto no puede salir, pero yo sí sabía que había cosas en las que no me podía meter demasiado porque
íbamos a tocar intereses que son de los dueños del medio. Entonces, uno tiene que saber a dónde llega. O sea, yo creo que hay que despojarse del romanticismo que se le atribuye a veces al periódico o al periodismo así todo heroico, y hay que saber que hay ciertos lugares donde no vas a poder hacer ciertas cosas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Me parece y celebro además que haya medios como por ejemplo Vorágine, medios como la Liga contra el Silencio, cada vez más medios que al menos pretenden ser independientes, al menos tratan de alinearse con la independencia de tal manera que no están sujetos a esos intereses económicos que son los que a veces mandan en los medios de comunicación. Entonces hay más libertad, un poco más de libertad si se quiere a la hora de abordar ciertos temas. O sea, yo no me imagino en este momento de mi vida haciendo ciertas cosas para el tiempo, porque va a ser más difícil, ¿no? Pero entonces uno tiene que saber en dónde está parado, en qué medio está, para no darse contra la pared, digo yo. No, yo no tengo nada más para decir. Una última pregunta acá y cerramos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la pregunta es ¿qué cambios han visto en el campo de la crónica durante su carrera y cómo se han adaptado a estos cambios? Yo creo que la crónica cada vez ha tenido más espacio, me parece que hubo como una especie de boom hace unos años, creo que tuvo un papel muy importante en la Fundación en ese momento se llamaba la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, ahora se llama la Fundación Gabo. Creo que salieron muchas publicaciones, muchas revistas que le dieron bastante espacio a la crónica, siguen existiendo, me parece que es una apuesta importante, una apuesta necesaria, y eso ha contribuido a que la crónica se pueda vender más o se pueda mostrar más. ¿Cómo ha cambiado? La esencia no cambia, de pronto lo que cambia son las plataformas, las maneras de contar, porque ya no solamente son textos en papel, textos digamos en planos, cuando digo planos me refiero a la plataforma, ¿no? Lo que cambia es cómo los presentas, entonces ahora hay medios audiovisuales, hay podcasts, hay un montón de cosas donde se puede hacer crónica que de repente antes no lo había o no de esa manera, pero la esencia sigue siendo la misma, eso no ha cambiado, me parece a mí. Sí, desafortunadamente aquí en este país desaparecieron los medios libres, digamos los medios independientes de carácter nacional bien inyectados de dinero, digamos. Entonces estamos supeditados a plataformas muy pequeñas que no tienen una inyección de capital y que no pueden permitirse hacer producciones grandes tampoco, porque no hay plata para hacer eso. Entonces esa pobreza en el periodismo, esa pobreza limita mucho la capacidad de acción también. Hubo un momento de auge, digamos, entre el 1998 y el 2010 más o menos, con revistas como El Malpensante, revistas como Gato Pardo, que entró con mucha fuerza aquí y realmente llegó a revolucionar la cosa, y después Soho se pegó de ahí, Soho que cogió el modelo de alguna manera de pecar y rezar, ¿no? Entonces vamos a poner una mujer en pelota ahí, pero vamos a llamar a unas firmas a hacer unas crónicas duras. El de Playboy. El de Playboy, exacto. Entonces llamaban a escritores, a firmas grandes para que empezaran a relatar este país de distintas maneras. El modelo se les cayó cuando empezaron a influir en la temática. Pues, pienso yo cuando dijeron, bueno, entonces un día de Picero, y ya ese modelito hasta lo novedoso se cae, pues. Entonces yo creo que yo viví una etapa, digamos, de bonanza cuando a uno le decían, mira, yo me voy 6 días para tal lado, y le ponían a uno esos viáticos y le ponían los viajes y le ponían todo esto, y si yo necesitaba una lancha yo llamaba, hermano, necesito corregir una lancha, y me ponían la plata, si necesito alquilar 3 burros me ponían la plata. Eso era fantástico. Ahora es más con las uñas, es una cosa muy jodida, pues. Digo yo que se ha descapitalizado mucho el periodismo si uno lo compara con países duros, Estados Unidos, la Argentina. Uno ve esas crónicas de Página 12 en profundidad que son fantásticas, o ve las crónicas del País o de La Vanguardia en España, que son crónicas de largo aliento, y uno sabe que detrás hay una billetera pagando esa producción. En Estados Unidos, en el New Yorker, lo que ve uno y no es solo un medio de comunicación, y aquí han ido bichicateando, cada vez el periodismo es más de Google. Entonces, ni siquiera tienen plata para coger un berraco bus al sur para ver qué está pasando. Un taxi, venga,
no tienen billete para ir a un taxi o manden un carro para allá, a Usme o a la entrada de Sumapaz para saber qué es lo que está pasando con la papa o con el movimiento campesino, ¿no? Entonces se meten a Google o hacen 3 llamadas y que se conecten por una videoconferencia. Tacaños, porque si uno quiere periodismo de calidad necesita una inyección de capital y yo creo que en este país no la hay y estamos supeditados a las plataformas enormes y valientes como la Vorágine que dirige la señorita Laila, ¿no? Que es una berraca, la Liga, ajá, y hay otras plataformas por ahí. Ahora fundaron Relato, ¿no? Que anda por ahí, que tiene una... pero no pagan. Es que el periodista, ¿de qué se va a lucrar? Pero quisiera aprovechar justo esto que estás diciendo para que, además, ya que el auditorio está lleno, me encanta, y cerramos con esto, ustedes, audiencia, lectores y lectoras, de ustedes también depende que esto que hacemos sea posible y que vivamos, como decía Tatiana, un poco también dignamente, porque hacer este periodismo, contar estas historias y recorrer el país, vale, es caro y cuesta. Ustedes también pueden apoyarnos, por ejemplo, a Vorágine, apoyándonos desde 1.000 pesos mensuales, 5.000 pesos mensuales, ni lo que es una cerveza de hoy. Entonces en ustedes también está esa importancia, ¿no? Ese papel, para que lo tengan en cuenta. Nos quedará ya para otra charla que Tatiana nos cuente las anécdotas, porque ahora hablabas de la Fundación Gabo. Tatiana es, yo creo que una de las mayores privilegiadas de este país, porque estuvo en el primerísimo taller de la Fundación Gabo en el 95, que creo que dio Alma Guillermo Prieto, y luego estuvo en el primer taller que dio Gabo García Márquez, como un mes después, en Cartagena o en Barranquilla. O sea, yo creo que hay 10 personas en el mundo que se cuentan entre esos privilegiados. Esas anécdotas de esos talleres nos las contarás luego. Muchas gracias a Cristian, a Tatiana, gracias a todos ustedes y gracias a la Universidad Externado de Colombia. Y así finaliza nuestra segunda charla del día de hoy, mostrándonos que todos en Colombia merecen ser escuchados. Este panel estuvo muy interesante, Hanna, porque nuestros panelistas comentaron muchas cosas interesantes acerca de lo que tiene que ver el ejercer la crónica en nuestro contexto actual. Mencionaron algo muy interesante, que la crónica es esa mirada, esa voz que despierta emociones, que la crónica se narra hacia el corazón y no a la razón. Algo que también me gustaría destacar es cómo ellos hablaban de que estas regiones no se pueden ver solo desde el exterior que nos muestran los medios. Para poder expresar quiénes son, toca decir quiénes son en serio ellos, no cómo se ven. Así es, y quiero contarles que estamos a una charla de terminar lo que es este 14º Encuentro Internacional de Periodismo. Y siento nostalgia porque este espacio es muy significativo para mí y me siento muy agradecido de haber compartido todo este proceso con ustedes. Y esperamos que más adelante podamos contar con la participación de ustedes en todos los eventos que vayamos a realizar para así promover un periodismo ético en todo el mundo.